Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con electricidad y por supuesto que lo tiene que ver. En las esquinas podemos ver dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y en la de abajo vemos polvo que está relacionado con el mismo material. Decíamos que pensamos en la conducción de corriente eléctrica o pensamos en electricidad cuando escuchamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen de la izquierda cómo aparece la contraparte de lo que es un conductor, que sabemos que es un aislante y que también se le llama dial eléctrico. Sabemos que son malos conductores de corriente eléctrica. Si nos vamos del lado derecho, ahora vemos la definición de lo que es un conductor, que entonces ya lo sabemos, son buenos conductores de corriente eléctrica. Y ahora, en esta lámina, vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. Del lado izquierdo vemos los aislantes y ubicamos a tres que son característicos: cerámicos, plásticos y el vidrio. Como vemos en las imágenes, ejemplos del uso de estos materiales para aislar eléctricamente. Del lado derecho vemos ejemplos de los conductores. Continuamente escuchamos cuando hablamos de estos temas o escuchamos cómo el cobre y cómo el aluminio se utilizan para todos estos fenómenos de conducción eléctrica. Y sabemos también que el oro es un buen conductor eléctrico de electricidad. La pregunta ahora: ¿por qué son necesarios? ¿Por qué los hemos escuchado recientemente y dando hasta en las noticias a los semiconductores? Bueno, la definición general de los mismos nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor y un aislante eléctrico, es decir, que no son tan buenos conductores ni tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente: la conductividad eléctrica que presentan estos semiconductores no solamente es por algo natural, sino que se controla a través de procesos tecnológicos, como lo pueden leer acá, o a través de cambios en la temperatura del mismo. Y en la última fase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores tengan esa conductividad indeterminada. Tecnológicamente no solamente es lo más importante. Del lado derecho, en las cuatro imágenes, viéndolas de arriba a abajo, podemos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología PAR, que son los circuitos integrados, es decir, se parte de un bloque semiconductor, por ejemplo, el silicio, que se somete a un proceso tecnológico en el que se rebanan y se obtienen obleas como las que se ven. Estas obleas se someten a otro proceso en el que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos como los transistores dentro de la superficie o sobre la superficie, para que finalmente estos sean adecuados para lo que conocemos como un circuito integrado, dependiendo de la función que tiene. En este recuadro azul podemos ver algo característico. Eso característico son los tres semiconductores que seguramente estaremos escuchando mientras estemos aprendiendo de este tema: el silicio, circuitos integrados, celdas solares, germanio, componentes electrónicos como transistores, y arseniuro de galio. Arsenio de galio, LEDs. Para poder entender un poco mejor de los semiconductores, tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido de niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos: del lado izquierdo el átomo de silicio y del lado derecho el átomo de germanio. Como sabemos, en este modelo, en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y en las órbitas que están afuera de este núcleo se representan a los electrones. En el caso del silicio, que es el que tenemos de este lado, nos damos cuenta
que cuenta con electrones en las capas que están afuera de este núcleo, y específicamente vemos que en la última capa que se enuncia acá como la capa más externa se encuentran 4 electrones. Y si ahora nos vamos al átomo de germanio, nos damos cuenta que independientemente del número de electrones que estén presentes en el átomo, se cumple nuevamente que 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos esta imagen en donde vemos a silicio como una esfera, podemos ver nuevamente que el átomo del centro, 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor, de tal manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están alrededor de este átomo de silicio que se encuentra en el centro, nos daremos cuenta que son 8 electrones en esta última capa. Pero como dijimos al principio, cuando oímos la palabra semiconductor, podemos pensar en corriente eléctrica, y por eso tenemos que mostrar nuevamente esto. Nuevamente tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material, y en este esquema se encuentran 2 dimensiones. Nos damos cuenta que esos átomos cumplen con esa regla del octeto, es decir, tienen 8 electrones en la última capa. Específicamente, como podemos ver en la parte de abajo, esta zona se le encuentra energía eléctrica. Por lo tanto, los electrones que se encuentran en la última capa, como los otros, empiezan a ganar energía térmica, y por lo tanto llega el momento en el que esa energía es tan grande que puede liberarse del átomo. Esto es muy útil porque nos permite poder obtener electrones libres, los cuales pueden ahora sí ser usados para los procesos de conducción eléctrica. Y dirán, entonces los otros no pueden ser usados. La respuesta es no. Solamente estos electrones que se encuentran libres pueden, bajo la acción de un campo eléctrico, ser usados y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiría aquí, bueno, entonces siempre se tienen que calentar los semiconductores para poder lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos. No. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, recordando y observando que, por ejemplo, en la parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera del átomo, deja un espacio energético en donde él estaba, y en la teoría de los semiconductores ese espacio se conoce como hueco. Semiconductores dopados. Para contestar la pregunta, es necesario tener a altas temperaturas de un semiconductor para poder producir electrones libres que puedan ser usados como parte de la corriente eléctrica. La respuesta es no. Por esa razón, el proceso tecnológico al cual se somete los semiconductores es aquel en el que se introducen átomos extraños a todos externos, átomos diferentes a silicio, para poder lograr esos electrones libres. ¿Cómo es que se hace? Tenemos en la parte de acá un bloque de la tabla periódica que podemos ver en el silicio se encuentra en el grupo 4, el cual se encuentra en la columna del centro. Del lado derecho tenemos al grupo 5, del lado izquierdo tenemos al grupo 3. Esto que nos dice que los electrones del grupo 5 van a poseer 5 electrones de su última capa, que los del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa, y por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en este caso, en la imagen, este llega y sustituye un átomo de silicio, entonces queda un electrón libre. Entonces recordemos que este tiene 5 electrones de valencia y se cumple la regla del octeto, es decir, hay 8 electrones en la capa más externa, pero queda uno libre porque el antimonio de Neutra del 4 tenía 4, y este efecto se produce de tal manera que millones de electrones queden libres, es decir, que quede dentro del enlace de los átomos y afuera del material. No está dentro de la interacción que posee con los demás átomos, es muy baja, por lo que se puede asumir que están libres.
Cuando este semiconductor se encuentra en esa condición, en- hay millones de electrones libres para ser usados como parte de la corriente eléctrica. Se dicen que el semiconductor posee las características de tipo M. ¿Qué podemos ver? Esta condición es la que realmente les permite a los semiconductores ser empleados tecnológicamente en muchas aplicaciones, pero hay que destacar que requiere control riguroso de pureza en los laboratorios donde se realizan estos procesos de purificación, lo que en cierto modo hace costosos a los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos integrados. Para el caso de los semiconductores tipo P, ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza utilizando átomos del grupo 5, sino se realiza utilizando átomos del grupo 3, es decir, que solamente posee 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando estos se unen con los demás átomos de silicio que están dentro del material, queda un enlace libre, es decir, un enlace que no se ha completado y por lo tanto a esto se le llama hueco. Este mismo fenómeno pasa prácticamente en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de boro, por ejemplo, porque no tiene los 4 electrones de valencia. Y se dice que estos semiconductores en los que predomina un gran número de cuerpos, la conductividad o la corriente eléctrica que está generada por ellos mismos. ¿Cómo se da el mecanismo de conducción en un semiconductor? Estos huecos originarios por la inclusión de átomos de boro son lugares que están disponibles en donde pueden llegar electrones para ocupar ese lugar, de tal manera que un electrón de átomo vecino puede llegar a completar ese hueco. Cuando lo hace, ese hueco se elimina, pero el hecho de que el electrón se haya movido a ese lugar ha provocado que ese espacio en donde estaba genere un hueco, y este fenómeno se repite de manera continua y por lo tanto la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se conoce como de tipo P. Semiconductor tipo P, semiconductor tipo B, que van a ser necesarios, por supuesto. Por ejemplo, el diodo es un dispositivo electrónico semiconductor más simple. Está formado por 2 capas de semiconductor, uno de tipo N y una de tipo P. En siguientes videos continuaremos con esta explicación y con esto llegamos a la conclusión de qué es un semiconductor y cuál es el proceso que sigue y cómo se puede obtener un semiconductor de tipo N y un semiconductor de tipo P. Eso sería todo por esta ocasión. Hasta luego.